capítulo número 18. Juan, capítulo número 18. Williams, bienvenido. Qué bueno que nos visitas el día de hoy. Y nuestra hermana Mari, mamá de Caleb, también. Dios le bendiga. Y todos los niños también con sus Biblias, los que tengan Biblia y puedan. ¿Sí? Muy bien. ¿Están listos, Omarcito? Muy bien. Capítulo número 18 del Evangelio de Juan. ¿Están listos? A ver. Vamos a leer del 1 al 18. Y vamos a orar y a pedir al Señor que nos bendiga esta mañana, ¿sí? ¿Qué hora es? Ya son 11:59. Entonces leemos la palabra del Señor. Ustedes ponen atención, leyendo con su vista, ¿sí? Dice así la palabra de nuestro Dios. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Muy bien, vamos a orar, ¿sí? Oramos, mis hermanos. Padre, te ruego que hoy, al venir a tu palabra, podamos encontrar instrucción, enseñanza. Que así como Pablo dijo también en Gálatas, capítulo número 1, cuando te agradó, habiéndolo apartado desde el vientre de su madre, revelar a Cristo en él. Así también, Padre, concédenos ver la gloria y la majestad de Cristo nuestro Señor. Concédenos admirar la majestad y el señorío de nuestro gran Salvador Jesús, nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros. Hoy adoramos tu nombre, adoramos a nuestro Rey Jesús, y te pido, Padre, que nos des un tiempo en el cual todos nosotros estemos meditando, degustando, disfrutando, siendo animados, confrontados, aliviados. Hágase la obra que tú quieras, Señor, con nosotros, por medio de tu palabra. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hace rato, en la oración, ¿se acuerdan que les mencioné la ciudad de Filipos? Sí. La ciudad de Filipos fue, o se llama así, por el rey Filipo II. Si no saben quién es Filipo II, quizá lo conozcan o lo relacionen con su hijo, fue muy famoso. Su hijo se llamaba Alejandro y le apodaban el Magno, Alejandro el Grande. ¿Conocen o han escuchado de él? Sí. Que fue un enorme o gran conquistador, un estratega militar como poco sabido. Él tenía una característica, por lo regular, y quizá no siempre, solía salir a la batalla como rey, como comandante del ejército, pero él iba al frente. Es decir, los reyes a veces las batallas las libraban hasta la retaguardia. Ahí dirigían todas sus tropas, la caballería, la infantería, dirigían todo, los arqueros. Pero en el caso de Alejandro, lo que él hacía era montar al caballo y entonces ir a la primera línea de batalla y enfrentar a los adversarios. Por eso los que estaban con él, su ejército, se sentían tan motivados de que su rey y su comandante fuera con ellos. Y eso ocurrió
en la batalla de Siso en el año 333, cuando Alejandro combatió a Darío III. Esa batalla, que es en lo que actualmente es Turquía, fue determinante, porque allí Alejandro asestó una victoria que prácticamente determinó el rumbo de la guerra de Macedonia con los persas. Y de esa manera en la cual vemos a Alejandro Magno, nuestro gran rey, que es un verdadero rey, que es Jesús el Señor, el que tiene señorío sobre todas las cosas. En la escena que estamos viendo en este pasaje, Él sale al frente. Yo creo que se dieron cuenta lo que está ocurriendo. Estamos viendo ya el momento del arresto de Jesús, que lo está narrando el Evangelio de Juan. Este arresto evidentemente es algo que ya nos viene anunciando el Señor Jesucristo. Él había dicho en el Evangelio de Juan que era necesario que Él fuese entregado a los romanos y que entonces fuera crucificado, que fuera alzado, pero que Él evidentemente resucitaría. Si ustedes pusieron atención, yo ruego que sí, que hayan puesto atención, pero no solamente eso, que hayan creído en esto que hemos hablado, de que Jesús es nuestro gran rey, es nuestro Señor de señores, pero Él en este momento se está entregando como un cordero. Y no es que lo están arrestando por Jesús como una víctima, sino que Él sale al frente. Es lo que vamos a ver en este pasaje. Por lo menos hay tres cosas que tenemos que considerar en este texto. La primera es que Jesús está plenamente consciente de todo lo que está ocurriendo. Es decir, Él sabe lo que va a ocurrir. No es que no sepa que lo van a arrestar, que lo van a golpear, que lo van a crucificar. Él lo sabe todo. Inclusive se los ha dicho a los discípulos. Y les repito, si ustedes han puesto atención, lo sabrán cabalmente. Lo otro es que los soldados van guiados por Judas, pero Jesús no se espera a que lo busquen, sino que Él sale al frente de ellos. Él les dice: ¿a quién buscan? Que precisamente es así como se llama o se titula la predicación, de que emana propiamente del texto, aunque lo dice: ¿a quién buscáis? Pero lo puse en nuestro español actual: ¿a quién buscan? Y lo tercero es que Jesús evidentemente se va a entregar en obediencia. No es que lo arrestaron, evidentemente Él estando escondido, como buscando que no lo encontraran. No, Él se entrega. Son tres cosas. Lo primero, Jesús es consciente de lo que va a suceder. Dos, Jesús tiene la iniciativa de ir al frente y hacer frente a los captores. Y tercero, aquí se va a cumplir de forma práctica, porque Él lo ha dicho en los pasajes anteriores, que Él va a ir a la cruz, pero aquí no los va a demostrar. No solamente lo ha dicho, sino que lo va a demostrar. Ya no solamente es teoría, Él lo va a evidenciar, Él va a entregarse. De tal manera que debemos ser conscientes de lo que este pasaje nos enseña, es que Jesús en este pasaje demuestra que a Él nadie le quita la vida. Que Él tiene control pleno de todo lo que está ocurriendo y que Él se va a entregar en obediencia al Padre. ¿Sí me escucharon? Inclusive esto que estoy diciendo, Jesús lo ha dicho antes en Juan 10. Juan 10:17 dice de esta manera: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces se dan cuenta que lo que está ocurriendo, que esa escena del arresto de Jesús es algo que Jesús tiene bajo control, que nada le está sorprendiendo, que Él tiene dominio de todo lo que está ocurriendo y que Él lo está haciendo en obediencia al Padre, porque el Padre lo ha mandado con una misión y que evidentemente es venir a la cruz y morir a favor de todos nosotros. Ahora quiero, a través de tres encabezados, meditar en el pasaje que estamos viendo. Básicamente ya les he dado todo lo que está ocurriendo en este pasaje, pero quiero que vayamos un poco lento. ¿Es para mí, David? Muchas gracias. Entonces, vamos a ver los versículos del 1 al 4. ¿Están allí? Quiero que pongamos mucha atención, porque a pesar de que ya básicamente les he dicho lo que ha ocurrido y ya lo han entendido, y sé que así es así, porque ustedes son plenamente conscientes y lo hemos venido repitiendo, vean lo que empieza diciendo el Señor Jesucristo. El capítulo 18 comienza diciendo: habiendo dicho Jesús estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Sí se acuerdan lo que ocurrió en el capítulo 17?
Y en el capítulo 17 fue la oración de Jesús, que nos tomamos 4 predicaciones para ver la oración sacerdotal de Jesús. En esa oración Jesús ha pedido para que el Padre sea glorificado, para que Él también reciba su gloria, pero si se acuerdan, Él pidió por sus discípulos y Él pidió por ¿quién más? Pidió por todos aquellos que habrían de creer en Él por la palabra de los 11 apóstoles y que por consecuencia somos nosotros, mis hermanos. Yo te pido no solamente por estos, te pido por ejemplo que los guardes del mal, no que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Te pido que los santifiques en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Se acuerdan de eso? Y si no, en la página de YouTube o en el canal ahí pueden repetir la predicación, que normalmente se las envío cada lunes o entre semana, la que fue del domingo. Sin embargo, después de esta oración, después de esto, Jesús fue, ¿a dónde dice ahí? Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Ahora, ¿qué es eso del torrente de Cedrón? Eso es importante anotarlo. El torrente de Cedrón históricamente ha sido un lugar, y para que me entiendan, prácticamente era una especie de arroyo en el cual, pues evidentemente, circulaba agua, ¿mande? Ajá, era como que una frontera natural que dividía entre la ciudad y entre lo que menciona ahí, el huerto. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Ahora noten esto, si ustedes buscan en la historia de Israel en el Antiguo Testamento, esa torrente Cedrón han pasado muchas cosas ahí. Por ejemplo, si ustedes han leído segundo libro de Samuel, cuando Absalón, hijo de David, se rebela contra su padre, ese lugar es el que cruza David, como un hombre avergonzado, perseguido y abandonado por su pueblo. ¿No se les parece un poco? ¿A quién? No, no estamos hablando de usted, estamos hablando de nuestro rey, de Jesús. De Jesús. Eso lo van a encontrar en 2 Samuel capítulo número 15, cuando David sale avergonzado de Jerusalén, aunque sabemos que después va a regresar. También Cedrón, en los libros de los reyes, es el lugar, por lo regular, que cuando se da la destrucción de dioses falsos, de ídolos, es allí donde se arrojan todos los ídolos que son destruidos. Entonces, en cierta manera, Cedrón llega a ser un lugar de repente donde representa como que purificación, pero a la vez también vergüenza. Y también, recuerden que están en la Pascua. Durante la Pascua había sacrificios de corderos. Y evidentemente, eso está dentro de los documentos judíos. En el torrente de Cedrón se había drenado para que en él circulara la sangre de los corderos. Entonces se dan cuenta cómo de repente el torrente de Cedrón sí toma una cierta relevancia, quizá no precisamente porque represente simbólicamente algo, sino que realmente tiene importancia cada palabra y que intencionalmente Juan, el autor de este libro, lo que trata de mostrarnos es que Jesús es el Rey, es el Señor, es Cristo. Entonces, algo que sí Juan nos ha dicho es que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo dijo en Juan 1, cuando Juan el Bautista ve a Jesús y le dice, he aquí el Cordero de Dios, en el cual, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo dice en el primer día y luego al siguiente día. De tal manera que este torrente de Cedrón era un lugar en el cual había que cruzar necesariamente para llegar ¿a dónde? Al huerto. ¿A qué huerto? No, aquí hay una muchacha que se llama Getsemaní, al huerto de Getsemaní. En ese huerto había un lugar, o era un lugar donde se trituraban evidentemente el olivo para extraer el aceite. Ahora, en este evangelio no nos narra esa parte. En este evangelio no aparece esa oración. Pero yo sé y creo que ustedes entienden a qué oración me refiero, ¿no? A ese momento que los otros evangelios nos describen cuando Jesús está angustiado hasta la muerte y él entonces pide al Padre, Señor, si es tu voluntad,
pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y allí Jesús está siendo fortalecido por ángeles, porque aquellos tres discípulos que él tomó para que se lo acompañaran, pues se han dormido. Y es ahí donde viene ese pasaje que dice que la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Llenaron de sueño esos tres apóstoles. Pero sí, esto está ocurriendo. Juan no nos los menciona, pero yo sé que ustedes son conscientes ahora de que eso está ocurriendo en ese momento. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Jesús, los últimos momentos, las últimas horas, va con sus discípulos. Recuerden que eso ha ocurrido desde el capítulo número 13. Pero vean lo que dice el versículo 2. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces dense cuenta cómo es un lugar conocido. No es un lugar donde Jesús se está escondiendo. ¿Se acuerdan que Jesús ya sabía quién era Judas? Es más, Él lo incita o le da la apertura para que vaya y cometa el acto que va a cometer de traición. Entonces, Jesús no se está escondiendo. Jesús va a un lugar conocido donde saben, inclusive, piensen en esto, Judas sabe dónde está. Sabe dónde lo va a buscar o dónde posiblemente va a estar. Ya no estando en el aposento alto, Judas dice, pues ha de estar allá en el huerto, donde dice la Biblia que comúnmente el Señor se apartaba. ¿Con quién? Con sus discípulos, con los suyos, con los que él amaba, con los que, recuerden esto, el Padre le dio para que los guardara. Ahora, consideren lo que sigue, en el versículo número 3. Dice, Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Judas va bien armado, quizá no él, pero sí con muchísimos soldados, tanto romanos como dice que eran alguaciles de los sumos o de los fariseos, ¿no? Alguaciles de los principales sacerdotes, de los principales sacerdotes, y sí, de los fariseos, y fue con linternas y antorchas y con armas. Yo sé que ustedes han leído en el Evangelio de Juan, y dense cuenta, es bien importante, yo lo he notado mucho ahora que estamos leyendo el Evangelio de Juan, cómo el Evangelio de Juan se conecta entre sí y recordando cosas que estuvieron atrás. Como por ejemplo, eso que está ocurriendo aquí, Jesús se está entregando. Y Jesús en Juan 10 dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Y como también muchas veces a Jesús lo buscaron, inclusive en las fiestas que había para matarle, y se preguntaban ellos, ¿dónde estará? ¿Acaso vendrá? Pero la realidad es que la hora de Jesús es esta, la cual también ya hemos mencionado. Y evidentemente van con armas, van soldados, algunos mencionan, haciendo referencia al entorno o al contexto, que posiblemente eran miles de soldados, pero, versículo número 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y noten esto, Jesús tomó la iniciativa. Jesús no esperó que lo fueran a arrestar. Jesús no esperó a que, me voy a esconder aquí, quizá en la oscuridad de la noche no me encuentren. ¿Quién había pensado eso? Jesús es alguien que va al frente, alguien que no se espera a que lo arresten, sino que Él va adelante. Él no se esconde en la oscuridad y no deja tampoco que Judas tome la iniciativa, sino que Él va adelante. Porque este pasaje subraya algo bien importante. Vean el versículo 4. ¿Qué dice ahí? Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir. Es decir, nada de lo que está ocurriendo, Jesús está como que a la espera a ver cómo sale esto. Jesús es Dios y Él tiene control absoluto. Amén. Recuerden esto, Él no está siendo violentado como una víctima, Él se está entregando como un sacrificio perfecto, sabiendo todas las cosas que habrían de ocurrir y que le habían de acontecer, la cruz, la tortura, la vergüenza, la humillación, la ira del Padre evidentemente en la cruz, pero Él está siendo obediente y valiente y está saliendo al frente de su pueblo. Y le preguntan, y a lo que sale a preguntar es, ¿qué cosa? ¿A quién buscáis? Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron,
a Jesús Nazareno. A Jesús Nazareno. ¿Y qué le suena a ese nombre? Jesús Nazareno. Para los soldados romanos, evidentemente ellos quizá habían escuchado hablar de él, probablemente. Los romanos no creo. Quizá habían escuchado algo acerca de Jesús, pero no lo conocían como tal. Y preguntan, pero cuando preguntó el Señor, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen, a Jesús Nazareno. Pero Jesús, ¿cómo responde? Yo soy. Muy bien. Respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y yo creo y entiendo, y si no se los reafirmo, que cuando Jesús dice yo soy, hace referencia a su divinidad. Recuerden que el Evangelio de Juan, todo el Evangelio de Juan, tiene esa intención, Juan, mostrarnos que Jesús es Dios. Y constantemente Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor. Y no solamente es decir soy esta persona, sino, o esta característica, sino que el yo soy es el nombre de Dios. El Dios con el cual Dios se reveló en Éxodo 3:14. Moisés le preguntó, iré a tu pueblo, pero ¿quién diré que me envía? Y Dios le dice, dirás que yo soy, te ha enviado. Entonces esto no es algo que sea nuevo, porque en Juan 8:24 dice, y es ahí en el capítulo 8 donde hubo un fuerte conflicto con los judíos, y donde ellos le dijeron, no te queremos matar porque hagas milagros, y no te queremos matar, ¿por qué? Porque te haces igual a Dios. Juan 8:24 dice, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. 8:28 dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces dense cuenta que Jesús, ¿sabes lo que va a ocurrir? Tiene control del momento y a la vez Jesús dice, yo soy. Él se presenta y preguntándoles, ¿a quién buscáis? Y él responde a la respuesta que le dieron a Jesús Nazareno como, yo soy. ¿Y qué ocurrió con los soldados? Dice el versículo que retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Creen ustedes que ellos entendían esto? Probablemente no eran conocedores. No estamos hablando con fariseos, no estamos hablando de fariseos o escribas, eran soldados. Romanos, sí, algunos, no todos. Pero la cuestión acá es que Jesús sale con autoridad. Él sale mostrando su autoridad y diciendo, yo soy. Y les vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? Y le vuelven a decir, a Jesús Nazareno. Ellos buscaban a un carpintero seguramente. Ellos buscaban a un hombre que era de una aldea de Nazaret, que entre los pueblos de Judea eran los más significantes. En este mismo capítulo se preguntó a alguno de los religiosos, ¿de Nazaret ha venido algo? ¿De Galilea ha venido algo bueno? Nazaret era un pueblo pequeñito, que inclusive cuando Jesús visitó su pueblo, la gente de su pueblo no le creyó. Se preguntaban, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María? ¿No conocemos a sus hermanos? ¿No conocemos a sus hermanas? ¿Cómo entonces tiene recuerden lo que decían, esta autoridad? Entonces, quien se revela allí, o quien se revela a nosotros, a ustedes que están entendiendo este pasaje, no es solamente el hombre judío de Galilea carpintero, sino es ¿quién? Es nuestro Dios. Es nuestro Dios que se está entregando. Por eso, de repente, la referencia al torrente de Cedrón toma mucha relevancia. La sangre de los corderos que está circulando por ahí en la fiesta de la Pascua. Yo soy, porque recuerden que Jesús al presentarse como yo soy, Él se está haciendo o está afirmando que Él es Dios. Ese Dios que se hizo hombre y que vino y que habitó entre nosotros. ¿Por qué retrocedieron estos hombres? ¿Por qué cayeron? No, repito, no creo que hayan entendido esto,
pero evidentemente el poder humano queda desarmado ante la majestad divina, porque aunque ellos no lo comprenden, no se están enfrentando a cualquier persona. A Jesús ya lo habían tratado de arrestar antes en alguna fiesta y mandaron a los alguaciles del templo y ellos regresaron sin Jesús. ¿Y qué le dijeron a los religiosos? Le dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como él. Y le dijeron los religiosos: ¿acaso ustedes también creen en él? ¿Acaso ha creído alguno de las autoridades? Jesús siempre fue reconocido y es todavía alguien que tiene una autoridad, porque es el rey que va al frente de su pueblo, de sus hijos, de su iglesia. Así que también concuerda con lo que Juan nos dijo al principio: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, un comentarista clásico escribe, por ejemplo, esto diciendo: Juan no nos dice qué sintieron los soldados, nos muestra lo que ocurrió cuando la verdad se hizo audible, cuando la verdad se hizo audible. Entonces vean la reiteración de la pregunta: ¿a quién buscan? ¿A quién buscáis? Entonces vean cómo la escena va a seguir. Versículo número 8, ¿están allí? Perdón, el 7. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Entonces esta escena, recuerden cómo Jesús va controlando todo el diálogo, el ritmo, se está haciendo lo que Él está decidiendo que ocurra. Y el versículo 18:9 nos aclara esto. Cuando Jesús dice: dejad ir a estos, evidentemente el pasaje nos aclara diciendo: para que se cumpliese la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí a ninguno. ¿Se acuerdan que eso Jesús lo dijo en el capítulo 17? Que el Señor oró que guardara a sus apóstoles, que durante el tiempo que Él estuvo, Él los guardó y que ninguno se perdió, a excepción solamente de Judas, pero no es que Judas era creyente y como que se le descarrió, no, ese siempre fue, en palabras de Jesús, fue el diablo. Alguien que estuvo allí, evidentemente, con ese propósito. Dios o Jesús permitió el ingreso de este falso hombre. Y la cuestión acá que vemos es que Jesús está guardando y protegiendo a los suyos, a los que son de Él. Por eso dice, entonces, versículo 9, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí a ninguno. Y entonces, vemos ahí a alguien que ya nos había mencionado. ¿Se acuerdan del hermano Pedro? Amén. Del apóstol Pedro. Recuerden, Jesús tiene todo bajo control, nada está ocurriendo, Él sale al frente, Él está dirigiendo el momento. Sin embargo, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces aquí Pedro manifiesta un celo sincero. Recordando, por ejemplo, con ese tema que estamos hablando en la mañana, todos se acuerdan de que Pedro era impetuoso. Pedro de repente decía cosas como que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y era verdad. Era una revelación que le vino de parte de Dios, del Padre, pero unos instantes decía: Señor, no te acontezca nada. Recuerdan que también inclusive había mencionado: Señor, te seguiré hasta la muerte, no, yo no te dejaré. Le decía: Señor, lávame todo, no nada más los pies. Primero le dijo que no lo lavara nada, después le dice: sí, mejor lávame todo. Pero Pedro tiene una característica, después de que Dios lo procesa. Piensen en esto, en 1 de Pedro 3:15. ¿Saben qué dice? Estad siempre preparados para presentar defensa a aquel que demande de la razón o razón de la esperanza que está en vosotros. ¿Pero hacerlo de qué forma? Con mansedumbre y con reverencia. Es decir, sí somos llamados a presentar batalla, a presentar defensa, más bien dicho, a defender nuestras convicciones, a guardarlo de nosotros, pero hacerlo ¿de qué forma?
con mansedumbre y con reverencia. De ahí viene ese versículo que a veces algunos toman como base, sustento para la disciplina de la apologética. ¿Sí saben qué es apologética? Es un área de la teología que nos permite responder por qué creemos lo que creemos y evidentemente presentar argumentos y defensa de nuestra fe. Sin embargo, recuerden el énfasis de este pasaje, del 3:15. Pero compárenlo con Pedro en este momento. Pedro de repente ve a Jesús y a Pedro se le ha informado todo lo que va a ocurrir y él lo que instintivamente hace es agarrar la espada, que por cierto, ¿de dónde la sacó? Si Jesús no era alguien que anduviera armado, y entonces corta la oreja de Malco, dice aquí. En este pasaje no se menciona, pero en los otros evangelios, o en algunos de ellos, hace referencia a que Jesús tomó la oreja de Malco y lo sanó, lo restauró. Pero vean, porque aquí va a estar el énfasis que va a darnos este pasaje para que podamos comprender por qué razón Jesús está haciendo todo esto. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Saben a qué copa se refería? Yo creo que todos sabemos que es el cáliz, que la Escritura nos ha dicho con anticipación que era el cáliz de la ira de Dios. Y Jesús está diciendo, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber, es decir, no habré de cumplir su voluntad. Y esto es bien importante, porque el cáliz o la copa siempre representaba la ira santa de Dios contra un pueblo pecador. Y evidentemente el juicio justo que debe ser bebido, esa justicia que tiene que ser saciada. Y esto conecta mucho con que Jesús siempre expresó que Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Esa era su comida, hacer la voluntad del que me envió. Lo que ya mencionamos, yo pongo mi vida. Y también algo que está implícito, que no lo dice este evangelio, que lo dicen los evangelios sinópticos, cuando Él está orando en Getsemaní y dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que Pedro quiere que Jesús evite la cruz, pero Jesús vino para eso. Jesús a eso vino. Esa fue la misión que el Señor vino a cumplir. Así que solamente quiero profundizar mucho más en esto. Yo sé que es un pasaje bastante fácil, que yendo poco a poco hemos ido comprendiendo, hemos analizando algunos puntos y que es fácil de comprenderlo. Algunos detalles que quizá hemos aclarado, pero yo quiero preguntarles a ustedes, mis hermanos. Y aquí viene la parte que implica este texto para nosotros. Ustedes han notado la obediencia del Señor, de nuestro gran Rey. Ustedes saben que no siempre obedecer es fácil, ¿no? Mis hermanos, ¿ustedes están dispuestos a obedecer a Cristo siempre o solamente cuando su voluntad coincide con sus impulsos? Pedro tuvo un impulso, el impulso de defender lo que él creía y lo que él quería, que era al Señor. Él creía que era el Mesías, que era el Salvador, de eso estoy seguro. Pedro lo confesó. Pero a veces nuestra voluntad no siempre es como la voluntad de Dios. Y a veces en ese proceso nosotros no queremos que las cosas se hagan como Dios quiere, sino queremos que las cosas se hagan como nosotros pensamos. Ustedes han aprendido con todo este evangelio y con la Escritura misma que inclusive el Señor nos llama a sufrir bien. Aprender que el sufrimiento no siempre es algo malo, que a veces es algo que es instructivo y necesario para nosotros. Jesús evidentemente como Dios tiene control absoluto, pero Pedro solamente está mostrando lo que él entiende y cree en ese momento, porque quizá en ese momento no ha comprendido cabalmente. Pero otra vez la pregunta es, ¿estamos dispuestos a obedecer a Cristo
solo cuando su voluntad coincide con nuestros impulsos. Dios nos llama a obedecerlo en todo. Dios nos llama a amarlo en todo. Si ustedes han comprendido, yo ruego que así sea. Jesucristo, Jesús el que estamos leyendo, el que estamos aprendiendo, de quien estamos aprendiendo es nuestro gran Rey. Y nuestra vida, su vida. Hace rato cantábamos canciones como Yo sé a quién he creído, ¿no? Y es poderoso para guardarme. Y hablaba acerca de su regreso, de cómo esperamos su regreso, cómo buscamos ser guardados en Él. Cantábamos canciones que evocan la victoria de Cristo, pero yo lo que busco y deseo y oro, y que va relacionado con la oración de Pablo en Filipenses 1, del 3 al 6, al 7, es que Cristo estemos en comunión con Él. Que Cristo sea formado en nosotros, que su vida sea transformada. Yo sé que puede haber circunstancias, más bien dicho, hay circunstancias que nos frenan, que nos detienen, pero necesitamos esa plena entrega a nuestro Señor, esa dependencia completa. A veces no entendemos las cosas que están ocurriendo y por qué están ocurriendo y bajo qué circunstancias están ocurriendo. Quisiéramos que fueran diferentes. Por ejemplo, les quiero dar un ejemplo. A veces nosotros, y por eso es importante la oración, nosotros creemos que Dios es soberano. Sí lo saben, ¿no? Que Dios tiene, como lo que está diciendo aquí, Dios tiene control absoluto de lo que está ocurriendo. Él tiene control. Pero dense cuenta cómo Jesús, a pesar de que todo estaba bajo control, ¿qué es lo que hace, mis hermanos? Él oró al Padre. Él vino en devoción al Padre, cayó de rodillas en angustia y dijo, Señor, en el huerto de Getsemaní. Capítulo 17. ¿Él qué hizo? Jesús sabía que el Padre iba a guardar. Ya les había dicho que el Espíritu Santo iba a venir. Pero ¿qué hace Jesús? Él oró todo ese capítulo. Sí, mis hermanos, yo sé que Dios es soberano y lo predico y lo enseñamos. Y deseo que ustedes lo crean y lo vivan. Pero no podemos dejar de orar. Porque Dios nos llama a ser personas que vivamos en dependencia a Él, que vivamos conectados a Él, que vivamos conscientes. Jesús, el Dios que se hizo hombre, está clamando al Padre. ¿Y quiénes somos nosotros para no seguir sus pasos? ¿Quiénes somos nosotros para no seguir su camino? Otra vez yo creo que Dios tiene todo bajo control, pero Dios a mí me llama a orar sin cesar. Y Jesús nos ha puesto el ejemplo. Y yo deseo, mis hermanos, que ustedes también tengan ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa pasión por estar conectado con el Padre. De que no desechemos esa conexión, ese camino abierto al trono de la gracia que nos ha dado el Señor. Donde podemos acercarnos confiadamente en oración y decirle, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero confío en tu nombre. Y algo que podemos estar seguros, yo voy a orar al Padre, yo voy a orar y clamar al Señor, yo voy a derramar mi corazón. Yo sé que su voluntad va a ser la que Él quiera, pero no se habrán perdido de esos momentos de comunión con Dios. No se trata de solamente pedir, se trata de tener esa cercanía, esa sinceridad con el Señor y hablar con Él. Necesitamos orar, necesitamos inclusive ayunar bíblicamente, abstenernos, buscar las disciplinas espirituales. Como les dije, las disciplinas espirituales no son simplemente como para cumplir, son medios con los cuales yo puedo practicarlos y fortalecer mi vida. Amén. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo a Timoteo? Ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad tiene promesa de esta vida y de la venidera. Y eso de la piedad tiene que ver con una vida de devoción, una vida entregada, que al principio de nuestra vida no va a ser como que hay tantas ganas de orar. A veces no vamos a querer orar mucho. A veces solamente oramos por lo más básico. Porque Dios nos cuide, que nos proteja, que nos provea y que nos bendiga. Pero hemos aprendido, o les he insistido en que aprendan, que tenemos que orar con la Biblia, que tenemos que orar con la palabra, que inclusive podríamos orar en este pasaje. Señor, Pedro nos muestra cómo fue impulsivo. Quizá yo he sido de esa manera. Señor, ayúdame a confiar en tu voluntad y aprender de ti, Señor, de la dependencia
de esa devoción que nuestro Señor mostró en el Getsemaní. De esa manera ustedes oran la Biblia y oran lo que está escrito. Pero sí, mis hermanos, necesitamos que no confiarnos en el sentido de que dejemos todo. Necesitamos ser cristianos, que estemos siendo devotos a nuestro gran Señor, a nuestro Dios, que oremos en todo tiempo, con todas oraciones y súplica en el Espíritu y velad en ello. ¿Se acuerdan del hermano Pablo? Filipenses 3 al 7. Él dice algo. Yo sé que el que inició en ustedes la buena obra, ¿qué va a ocurrir? La perfeccionará. Pero ¿qué hace Pablo? Está orando por ellos. No ceso de orar por ustedes constantemente. ¿Se dan cuenta cómo Pablo sabe que lo que va a ocurrir, o tiene confianza, perdón, en la promesa y la esperanza del Evangelio? Pero no es que no confíe en ellos, sino que él está orando por los hermanos de Filipos. Así, mis hermanos, ustedes también, yo les llamo a eso, a que podamos tener esa confianza, esa devoción, esa pasión, ese amor. Nosotros, hermanos, nos congregamos los días, ¿qué? Domingo. Si Dios les permite y si ustedes se esfuerzan y pueden venir otro día, será de mucha nutrición porque van a tener una exposición más a la palabra. Claro, ustedes deben leer también la palabra, que es lo que mencionábamos al principio en la escuela dominical, acerca de la devoción y disciplina en la lectura, oración. Sin embargo, yo sé que a algunos se nos dificulta. Pero, mis hermanos, encontremos deleite en estar en la presencia de Dios. Pedro, quien yo les confieso que al principio no me gustaban mucho sus cartas, pero se los digo por qué, porque no lo conocía, no lo había leído al hermano Pedro. Me quedaba con esa idea de que los católicos lo exalzaban mucho. Pero Pedro, después de esa transformación que tiene, escribe unas cartas tan profundas, tan hermosas, donde podemos ver, inclusive primera carta de Pedro, donde dice que si es necesario, tengamos que ser probados como se prueba el oro, para que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria para el Señor. Nos dice que aprendamos de Cristo, quien nos ha dejado las pisadas y las marcas para poder andar en sus caminos. Mis hermanos, yo ruego que somos cristianos, que creemos en el Señor, que podamos vivir en esa devoción, que podamos amar al Señor, que podamos creer en Él, que nos apasionemos por Él, que ustedes, por ejemplo, a nuestros niños que están aquí, también crean en Jesucristo, crean en el Señor. Él es nuestro gran Rey, Él se está entregando en este momento en la cruz, va hacia la cruz. Y también ustedes, padres, otra vez les digo, tomen tiempo para poder leer en sus casas con los niños. No desatiendan esa área. Yo sé que puede ser difícil, a veces no es tan fácil, a veces los niños no están acostumbrados, pero sí lo empiezan a hacer y perseveran en ello. Recuerden lo que dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Cuando empezamos a hacer ejercicio el primer día, estamos muy adoloridos, que ya no queremos regresar al siguiente día. Bueno, si es que van al gimnasio, o si lo hacen en casa, si hacen algún deporte. Están adoloridos y cuando se recuperan el tercer día, después ya se hace dificultoso volver. Así como en la disciplina también, de cualquier disciplina es difícil, como tocar un instrumento y como que de repente no te sale, ya después le puedes un poco más, pero después te desanimas. Esto requiere disciplina, esfuerzo. Y recuerden esto, Dios nos ha dado aún todo esto. ¿Se acuerdan lo que Jesús nos dijo en Juan 17:1? Perdón, Juan 17:17. Santifícalos. En tu verdad. Tu palabra es verdad. No estamos solos, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra del Señor, tenemos a Cristo, nuestro gran Rey. A todos los que están aquí, y si alguno de ustedes aún no ha confiado en Cristo, crean en el Señor. Jesucristo vino y se constituyó como ese sustituto que bebió la copa de la ira, que estaba reservada o que era dirigida a los transgresores que habían pecado contra el Señor. Jesús bebió esa copa no obligado, sino que lo hizo en obediencia. Entonces, mis hermanos, tenemos que meditar en todo esto que estamos viendo. Yo ruego que todos ustedes, que cada uno de ustedes
Cristo se ha formado en ustedes. El hermano Pablo rogaba de esa manera a los hermanos de Gálatas, se los comunicó que Cristo se ha formado en ustedes. Vuelvo a sufrir como dolores de parto para que Cristo se ha formado en ustedes. Cada uno de ustedes, el domingo es el día del Señor, ¿sí sabían eso? Es el domingo, el día que Dios nos concede reunirnos. Yo les quiero recomendar, hagan todo lo necesario para este día. Si ustedes son conscientes que adoramos a un gran Rey, que adoramos a un gran Señor, que Él nos sostiene, toda mi vida, todo mi ser tiene que estar en relación ¿a quién? A mi Dios. Evidentemente a la forma en la cual Él ha llamado a que vivamos nuestra vida. Hay aflicciones, inclusive en estos capítulos o en estos evangelios veíamos afanes también, aflicciones. Vemos tantas cosas, pero ocupémonos para que todo lo que nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra vida, lo encaminemos a estar en la presencia del Señor, a adorarle, a meditar en su palabra, a llegar temprano a cantar. Si les es posible, mis hermanos, venir a la instrucción de la mañana, temprano, aprender, preguntar, todo eso, mis hermanos. Yo sé que no siempre las cosas salen como quisiéramos, que hay razones a veces que nos impiden estar, pero no se pierdan de esta bendición, de esta comunión que tenemos con el Señor. No se pierdan de esto, que el Señor pagó un precio tan alto, el poder entregar su vida, derramar su sangre, un precio que solamente nuestro Dios pudo pagar y que ahora a nosotros nos llama a vivir en referencia a Él. Vivan, y les voy a recomendar lo que les dije hace rato. Los que tienen este documento, léanlo. Habla de cosas que pueden ayudarnos. Habla no solamente del hecho mismo de que me comprometo, sino el hecho de que me llaman a, por ejemplo, a guardar y defender la pureza del Evangelio y la sana doctrina, procurando mantener la unidad de la iglesia en la verdad y el amor. Habla de muchas cosas que, créanme que no es muy largo, está cortito. Y si no lo tienen, pues me dicen y se los hago llegar. Pero particularmente lo que llama es a servirnos, por ejemplo, unos a otros en amor, especialmente en tiempos de necesidad, enfermedad o aflicción, perseverando en animarnos, en exhortarnos, perdonarnos y orar unos por otros. Les ruego que puedan ustedes también procurarse o procurarnos los unos a los otros, preguntarse por los otros hermanos, algunos que no están, algunos, por ejemplo, hermano Gerardo tiene su papá que está más de 80 años y de repente no llegó su hermano, ¿no? Que le cubría y no estuvo con nosotros. Quizá el hermano Abel, que está en recuperación. ¿Cuánto le falta, hermana? ¿Al hermano Abel? Sí. Pero orar por él. Hay otras peticiones que se necesitan comunicar. También si tienen necesidades, podemos orar por los unos por los otros. Hay necesidades físicas, emocionales, espirituales. Dios pagó un precio tan alto, bebió la copa de la ira, recibió el castigo que le correspondía a Él, y solamente les ruego, y creyendo también lo que la Biblia dice, que Él pone el querer y el hacer conforme a su voluntad. Vivamos en santidad, que es algo que también habla la Biblia aquí. Bueno, habla la Biblia y también es nuestro pacto de membresía. Dice a vivir en santidad conforme a los estándares bíblicos en la palabra, conducta, amor, fe y pureza, arrepintiéndonos cuando pequemos, confesando nuestros pecados y aferrándonos a la esperanza del Evangelio para nuestra restauración. Todo esto está aquí. Sobre todo también, vean sus Biblias, estudien la palabra del Señor. Sí, mis hermanos. Hoy hemos aprendido y hemos llegado a este punto donde Jesús es arrestado. Y recuerden esto, Él se entregó, salió al frente, guardó a los suyos y va a cumplir la obediencia perfecta. Pedro va a seguir apareciendo para la próxima semana porque
vamos a aprender de él, como él, habiendo jurado, inclusive defendido a Jesús en este momento, va a llegar ¿a qué? A negarle 3 veces, pero Dios lo va a restaurar. Mis hermanos, oremos los unos por los otros, amémonos los unos a los otros, instruyan a sus pequeños, lean la Biblia, los pequeños también. ¿Seeker? ¿Tienes Biblia o no tienes Biblia, verdad? Vamos a conseguirte una. Sirvámonos los unos a los otros, ¿sí? Crezcamos en amor. Vamos a orar para terminar. Pero quisiera enfatizar el último que mencioné, donde todos necesitamos orar, mis hermanos. Jesús nos ha puesto el ejemplo. Dios nos guíe cómo y en qué tiempo nos concederá las peticiones que hacemos. Y si no es así, también estemos gozosos. Quizá lo que Él tenga para nosotros sea mucho mejor. Amén. Pero que siempre se cumpla su voluntad. Entonces, mis hermanos, vamos a orar, vamos a confiar al Señor. No dejemos de orar. Cada vez que ustedes vengan al servicio, cantemos con gozo. Amén. Si alguno me quiere ayudar, porque de repente es importante de que 2 o más personas sepan hacer alguna cosa dentro de la iglesia. ¿Sí, mis hermanos? Si de repente algún día, y eso lo tenemos que platicar con los hombres, por alguna razón yo no pueda estar un domingo, estén preparados ya. Y que les avisen en la madrugada, no voy a estar, te toca. ¿Sí? Estén preparados también. Entonces, hermanos, Dios nos llama a vivir en comunión, en comunidad. Vamos a orar para que Dios nos bendiga, que su bendición, que su gracia sea con nosotros, pero conscientes de la necesidad de depender de nuestro gran Rey. ¿Sí? ¿Oramos, hermanos? Vamos a orar, ¿sí? Pongámonos de pie, pongan su confianza en el Señor. Padre, te agradezco, Señor, por tu misericordia. Te agradezco por ser nuestro gran Dios y por tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro Rey, quien es nuestro comandante, a quien seguimos, a quien amamos y a quien adoramos. Hoy, mi Rey amado, te suplico que